Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Queridos hermanos, hoy hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Y por desgracia, mil veces por desgracia, San Pablo dice que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Satanás se hace pasar por ángel de luz para engañar a la gente, y por lo tanto hoy se hace pasar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, ustedes saben, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios como el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? Cuando Jesús nuestro Señor subió al cielo, mandó el Espíritu Santo, que es el amor sustancial del Padre y del Hijo, sobre los apóstoles. Y los apóstoles lo comunican mediante los sacramentos, y especialmente el sacramento de la confirmación. San Pablo a los Gálatas 4:6 dice: Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a nuestros corazones? Mediante primero el bautismo, no de otra manera. Mediante el bautismo llega el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y si hemos perdido la gracia, la santidad por el pecado mortal, regresa mediante la confesión, perdón los pecados. Pero el sacramento que nos da el Espíritu Santo en su plenitud, se llama la confirmación. Ahora, otra pregunta, ¿en dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en todas partes, porque es Dios, pero de modo particular en el cielo y en las almas de los que están en gracia de Dios. Entonces, Dios como Dios es omnipresente, pero está de una manera muy especial en el corazón de los que se han confesado, comulgado, que viven en santidad. ¿Sí? Esto es presencia mediante la gracia. Ahora, una persona que vive en pecado mortal no tiene el Espíritu Santo. Entonces, una persona que vive en pecado mortal no tiene el Espíritu Santo. Un católico que abandona la Iglesia católica y se hace protestante peca mortalmente. Pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo y pierde la fe. Mientras un católico en pecado mortal pierde la gracia, la caridad del Espíritu Santo, pero tiene todavía la fe. Y teniendo la fe va a confesarse y recuperar todo lo demás. El que deja la fe católica, pierde la fe católica, ya no tiene nada, está separado de Dios. El católico que abandona la Iglesia católica, dijimos, se hace protestante u otra religión, peca mortalmente, pierde la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, y con ella pierde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gracia y caridad van juntos. El que peca mortalmente pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, y se hace morada del diablo. También el que, por ejemplo, consulta a brujos o hechiceros, o dice apóstoles, profetas inventados, se pone en contacto con el demonio. Lo que uno experimenta en las sectas no es obra del Espíritu Santo. Aparte de la Iglesia, una santa católica apostólica que viene de Cristo, el demonio está suelto fuera. Solo, dice Santo Agustín, en la Iglesia católica el diablo está atado, amarrado. Y sola ella puede expulsarlo o atarlo, amarrarlo. ¿Sí? Lo que uno experimenta en las sectas no es obra del Espíritu Santo. Aparte de la Iglesia legítima, que es la católica, la fundada por Cristo, ninguna supuesta iglesia fundada después es verdadera. Ni tiene Espíritu Santo ni puede darlo. Las sectas son obra de la carne. Entonces, cuidado, que hermanos, cualquiera que viene a imponerte mano y darte Espíritu Santo, que llora, que grita, que desmaya, es prodigio. El diablo puede hacerlo. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 13-14. ¿Qué dice San Pablo? Hablando de predicadores no autorizados.
Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. ¿Es grave esto? Es grave. Satanás se hace pasar por ángel de luz. Puede hacer muchas cosas buenas con tal de engañar. Un pastel con gramos de veneno ya no es pastel. El diablo puede hacer muchas cosas buenas con tal de engañar, pero su fin es desviar del camino. Por ejemplo, alguien que quiere sueños, quiere visiones, quiere revelaciones, quieres milagros, abre el camino al diablo. Los santos dicen, yo no quiero ni visión, ni milagro, ni nada de esas cosas. Sí. Entonces, lo que uno experimenta en esas sectas no es obra del Espíritu Santo. Ustedes saben, dije que el Espíritu Santo fue mandado sobre los apóstoles el día de Pentecostés, ¿sí? Los apóstoles fueron iluminados, fortalecidos, santificados y empezaron a predicar, enseñar, bautizar. Y vemos que el diácono es grado inferior al sacerdote, ¿sí? El diácono puede bautizar, predicar, dar la comunión con permiso, pero no puede celebrar misa ni perdonar los pecados, ¿ok? El diácono Felipe predicó y bautizó a la gente de Samaria. ¿Y quién fueron dar el Espíritu Santo a estas personas? Los apóstoles San Juan y San Pedro. Entonces nadie puede dar el Espíritu Santo, ni poner manos para dar el Espíritu Santo, si no es sacerdote o obispo. ¿De acuerdo? En la Iglesia Católica, en el rito romano latino, es el obispo que da la confirmación, pero con permiso del sacerdote también, ¿sí? Entonces, honramos el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, y el Espíritu Santo enviado sobre los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cómo llega a los cristianos, a los católicos? Mediante la confirmación. La confirmación es el sacramento que da al bautizado para confirmarlo en la fe. ¿Qué diferencia hay entre una persona confirmada y una persona no confirmada? Bien, la persona confirmada es como un adulto de 25 años, aunque sea niño, espiritualmente hablando. La persona no confirmada, aunque tenga 50 años, es como un niño de 5 años, débil en lo espiritual. Por eso hace falta confirmar los niños una vez que hicieron su primera comunión, para tener fuerza del Espíritu Santo. Entonces nadie puede dar el Espíritu Santo si no es sacerdote u obispo. Nunca aceptar imposición de mano de nadie si no es sacerdote o obispo. Cuidado. Vamos a ver esto por qué. El Espíritu Santo, dijimos, es Dios. Las sectas protestantes, pentecostales, y por desgracia los católicos carismáticos, que son kindergarten de los protestantes, estas sectas pretenden tener el Espíritu Santo en sus dones. Y por esta razón se hacen llamar pentecostal, porque tienen los dones de Pentecostés cuando vienen sobre los apóstoles, ¿no? Pero este es falso. ¿De dónde viene esto? En el año 1900, un pastor norteamericano llamado Parham inventó un rito para recuperar supuestamente los dones del Espíritu Santo. Pero él está fuera de la iglesia de Cristo. No puede, ni lo tiene, ni puede darlo, ni hace nada. Está en herejía, en una iglesia falsificada, falsa. Entonces una mujer se prestó a su juego. Él inventó, podemos decir, un rito de brujería, aunque él no lo supiera. Eso no es el problema. El diablo tiene libertad fuera de la iglesia. Entonces él hizo un rito y una mujer se prestó a su juego, empezó a hablar lenguas, etc. Dijo, eso fue el Espíritu Santo, hablamos lenguas. Después penetraron todas las sectas protestantes prácticamente, y finalmente en el año 1967 2 católicos norteamericanos fueron como tontos mendigar imposición de mano en una secta de estas. Les impusieron mano, se hablaron en lenguas, y esto entró en la Iglesia Católica bajo la forma de renovación carismática católica. Y por desgracia, esto pasó en el año 67 del siglo pasado. Un cardenal de Bélgica, Cardenal Sunes, pidió al Papa que abriera la puerta. El Papa abrió la puerta y ahora es una invasión de la Iglesia Católica. Y muchos de esos carismáticos católicos se hicieron protestantes y fundaron sus sectas.
Entonces, esto no es el Espíritu Santo. Pero lloran. Que el diablo puede hacer esas cosas. Mire, hay un versículo, capítulo 7, versículo 15 de San Mateo, 15, el siguiente, ¿qué dice? Cristo dice: muchos el día del juicio dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos prodigios. ¿Y qué contesta Cristo? Váyanse, obradores de iniquidad, no os conozco. No os conozco. Y Cristo mismo dice: al final del tiempo, Satanás hará tantos disque milagros que si fuera posible, los mismos justos se dejarían engañar. Continuamos nuestro tema. El Espíritu Santo, dijimos, fue comunicado a la iglesia, ¿cuál? Católica, la que empezó con los apóstoles. Por eso es católica y apostólica, viene en línea directa de los apóstoles. La iglesia de Cristo debe tener ¿cuántos años? 2000 años. ¿Cuál es la iglesia que tiene 2000 años? La católica, ninguna otra. La más antigua de los disque evangélicos protestantes empezó con un sacerdote expulsado, Martín Lutero, que se juntó con una monja, de hecho, sacrilego, por pecado grave. Y todas las demás sectas vienen de Lutero y del rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quiso divorciar. El Papa dijo no. Él hizo su secta, tomó 5 mujeres, mató 2 de ellas y hizo toda Inglaterra protestante, matando a todos los que no querían hacerse protestante. Entonces no es iglesias verdaderas. Entonces, aparte la iglesia santa y católica a quien fue dado el Espíritu Santo, ninguna otra lo tiene. Única y exclusivamente a esta iglesia el Espíritu Santo fue dado. No es el verdadero Espíritu Santo que actúa en las sectas protestantes. Cuidado. Al decir esto, yo no ataco a los protestantes como persona, los quiero como hermanos y amigos. Yo quisiera que ellos profundizaran ese asunto, pero por desgracia no saben que están bajo un flujo maligno, no saben. Y cómo los engañaron tanto contra la Iglesia Católica con tanta mentira bíblica mal explicada, entonces ellos no quieren saber nada de la católica. Y su situación es muy peligrosa, muy peligrosa. No es el Espíritu Santo que actúa en las sectas protestantes. Dios no miente ni cambia. La Iglesia Católica tiene 2000 años y es una. Las sectas protestantes nacieron de la rebeldía del excomulgado sacerdote Martín Lutero hace unos 500 años y están divididos en miles de sectas. No tienen ni la misma fe, ni la misma moral, ni la misma autoridad y sobre todo no tienen ninguna legitimidad. Nunca han recibido el Espíritu Santo ni pueden darlo. Predican un evangelio distinto del que hemos recibido hace 2000 años. La división, la confusión es obra del demonio, que con astucia utiliza la Biblia para destruir la obra de Jesucristo, perder las almas. Gálatas 5:20 y Gálatas 1:8. Los que apoyan, favorecen, colaboran con las sectas, colaboran con falsos profetas y con el enemigo de la salvación. Es grave esto. Otra pregunta. ¿Cómo viene a nuestras almas el Espíritu Santo? ¿Cómo viene a nuestras almas el Espíritu Santo? Con el sacramento del bautismo y especialmente con la confirmación. Y ya lo dije, lo repito, nadie puede dar el Espíritu Santo si no es obispo sacerdote. En la Biblia vemos que únicamente los apóstoles comunican el Espíritu Santo. Los apóstoles Pedro y Juan oraron, impusieron la mano sobre los bautizados de Samaria y recibieron el Espíritu Santo. Los apóstoles dejaron como lugartenientes a los obispos y sacerdotes. 2 Timoteo 2:2, Hechos 20:28. Ahora, nadie puede dar el Espíritu Santo si no es obispo sacerdote, dijimos. Hechos 8:14-17. El Espíritu Santo se comunica mediante los sacramentos y especialmente la confirmación. Los pentecostales y carismáticos no tienen ningún poder legítimo. Están bajo un influjo extraño que se hace pasar por el Espíritu Santo.
jamás aceptar una imposición de manos en estas sectas, aunque se digan católicas. Esto abre la puerta al influjo del maligno. El demonio le gusta hacerse pasar por el Espíritu Santo, actuar sobre sus víctimas con cosas de supuestos milagros, llantos y lenguas. Esto es peligroso y comunica un espíritu de orgullo y herejía. Queridos hermanos, el capítulo 11 de 2 Corintios, 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo? Hablando de los predicadores no autorizados. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, como un bandido se viste de policía. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Esto es grave, es gravísimo. No se juega con esto. Entonces el demonio le gusta hacerse pasar por ángel de luz, le gusta hacer pasarse hoy por el Espíritu Santo, y puede hacer llorar, puede hacer, muchas cosas bonitas, con tal de engañar. Y como la gente ya no tiene formación, entonces cualquier cosa que pasa un poco raro, Espíritu Santo. No, Señor. No. Cuidado. Otra pregunta importante. ¿Quiénes están especialmente asistidos por el Espíritu Santo? Bien, están asistidos especialmente por el Espíritu Santo, el Papa, los obispos, para el bien gobierno de la Iglesia. Ahora, en la medida que los obispos, los sacerdotes, no cumplen con su deber y contradicen la enseñanza de la Iglesia Católica de 2000 años, ahí tampoco serán asistidos. Porque el Espíritu Santo no fue dado para que cambiara el Evangelio a su gusto y capricho y modo, sino para comunicar fielmente la fe católica, ¿sí? Por ejemplo, si un sacerdote, un obispo te dice que un adúltero puede comulgar sin ningún problema, miente. No es el Espíritu Santo que le dice. En la medida que el obispo, el papa, los sacerdotes enseñan la fe católica de todos siglos, todos papas y santos, ahí sí están asistidos, ¿sí? Continuamos y terminamos esta meditación. Cristo, por ser Dios, no cambia ni miente. Cristo dio su Espíritu Santo a sus apóstoles y los apóstoles lo comunicaron a sus legítimos sucesores. Prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Los que dicen, por ejemplo, que la iglesia de Cristo se acabó, ellos vienen a refundarla, etc., mienten como diablos. Cristo nunca abandonó su iglesia católica. Aunque hay muchos malos católicos, no cambia nada. La iglesia santa tiene hijos pecadores, ¿sí? Prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Los fundadores de disque iglesias que pretenden ser dirigidos por el Espíritu Santo o mienten o se dejan engañar por el demonio que se hace pasar por ángel de luz. Pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando actúa sobre un protestante, un pastor, lo lleva a la iglesia católica. Hay un montón de pastores que se hacen católicos. Si usted busca en YouTube pastores evangélicos hechos católicos, hay un montón. En los últimos 10 años, unos 2000 se hicieron católicos. Pero los que son fanáticamente contra la iglesia católica, pretenden el Espíritu Santo, es mentira. Es el espíritu maligno que se disfraza de ángel de luz. Terminamos, dije, mire lo que dice ahí. Los ángeles malos, cuidado, los demonios, por ser ángeles, tienen conocimiento de las leyes de la naturaleza. Pueden actuar sobre nuestra imaginación y sentidos. Cuidado, es importante esto. El demonio no necesita 10 años para conocer la medicina, las lenguas, las ciencias. Sí, cuidado. Ellos tienen las ideas ya infusas, saben. Entonces los ángeles malos, por ser ángeles, conocen las leyes de la naturaleza. Pueden actuar sobre nuestra imaginación y sentidos. El hecho de sentirse bien no es sobre el Espíritu Santo. El demonio puede provocar un tal sentirse bien. Puede incluso ayudar para libertarse de unos vicios a cambio de la pérdida de la fe católica. El demonio puede, sin ningún problema, hacer hablar lenguas, tener apariciones, visiones, sueños, hasta curaciones, para engañar.
Estas cosas no son milagros, sino son prodigios anunciados por Cristo. San Mateo 7, 15, 24. San Cristo dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. ¿Qué contesta Cristo? Váyanse y no os conozco. Por iniquidad. San Mateo 7, 15, 23 dijimos. A veces, en lo que pasa en la secta no hay nada. Son trucos, son cosas naturales, o autosugestión. El hecho, por ejemplo, de no tomar, de no drogarse, no es un milagro. Un doctor ateo puede sanar a un borrachito. En las sectas hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno que tiene es nosotros, católicos. Lo malo que tiene es de ellos, pero mezcladas ya no funciona. Lo malo, el problema es que actualmente la gente, por no tener conocimiento de esas cosas, se deja engañar fácilmente. Entonces, queridos hermanos, en resumen, los ángeles pecadores, que llamamos demonios, pueden hacer muchas cosas. Hablar lenguas, hacer curaciones, visiones, sentirse muy bien, todas esas cosas. Esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el bautismo, se pierde por pecado mortal y se recupera por la confesión. Y el Espíritu Santo se da, confirma la fe en la confirmación. Ya lo repetí varias veces, nadie puede dar el Espíritu Santo si no es sacerdote, si no es obispo. Entonces nunca aceptar que alguien les imponga mano, nunca aceptar que alguien viene, no sé, a hacer oraciones en su casa, etc. Cuidado, cuidado, cuidado. Y dije esas cosas, no es para criticar y atacar ni los carismáticos católicos, ni los pentecostales protestantes. Digo la verdad del Evangelio. Soy sacerdote, no puedo mentir. Los carismáticos fueron engañados. Los pentecostales evangélicos están engañados. Ellos no lo saben, por eso les pido de tener humildad, no rechazar lo que estoy diciendo, porque eso sería un orgullo monstruoso, y profundizar el Evangelio. Leer, por ejemplo, las explicaciones que dieron del Evangelio los padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, que nos explicaron todas esas cosas antes de seguir cualquier cosita inventada. Que el Espíritu Santo nos dé luz y sobre humildad. El Espíritu Santo es humilde, Cristo es humilde, el demonio es hinchado de orgullo. Y la gente quiere esas cosas porque piensa tener poderes. No hay ningún poderito. El Espíritu Santo Dios nunca hace un milagro en favor de algo falso. Y los santos que tienen dones de milagros no los querían, no los buscaban. San Felipe Neri, un santo extraordinario, en los años 1500, él que tenía dones y carismas y milagros, no los quería. Y cuando alguien hablaba de eso, decía, cállate, no quieres esas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo siempre puede introducirse también. Entonces pidamos al Señor humildad. Si hemos hecho pecados, bien, Cristo dio su Espíritu Santo a su iglesia, mediante los apóstoles, dijo, recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. El Espíritu Santo en la confesión expulsa el pecado, en la confesión. ¿Y quién puede perdonar los pecados? El sacerdote. Cristo mete el sacerdote el sacramento de la penitencia.